Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde a partir de este momento damos inicio el acto en el cual se hará entrega del título de doctor honoris causa de esta casa al doctor Luis Edgardo Suárez Colche. Preside este acto el rector de esta universidad, Magíster John Boreto. Lo acompañan en el estrado la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Magalí Carro Pérez, el secretario general de la universidad, ingeniero Daniel Lago, el profesor titular de la asignatura estática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de esta universidad, doctor Leonardo Coco, integrantes del Honorable Consejo Superior y autoridades decanales e integrantes del Gabinete Rectoral de la Universidad Nacional de Córdoba, profesores consultos y eméritos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en representación de la decana del Colegio de Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, doctor José Antonio Martínez Cruzado, profesores y autoridades de la Universidad de Puerto Rico, autoridades referentes e integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, docentes, investigadores, estudiantes, no docentes de nuestra comunidad educativa, además de familiares e invitados especiales de nuestro homenajeado. Algunos de ellos han viajado especialmente para acompañarlo en esta distinción. Escucharemos a continuación al doctor Leonardo Coco, quien nos presentará a nuestro homenajeado en el marco de esta distinción. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un privilegio, un honor presentar al homenajeado del día de hoy, el doctor Luis Suárez. Voy a hacer una pequeña reseña de la extensa y brillante carrera que ha tenido y que sigue teniendo, por supuesto. El doctor Luis Suárez se graduó como mejor egresado de su promoción en la Universidad Nacional de Córdoba, con el diploma de Ingeniería Mecánica Electricista. Luego trabajó aquí en la universidad por 2 años en un cargo de jefe de trabajos prácticos. Allá por el año 81, continuó sus estudios graduados en la Universidad de Virginia Tech, en la cual recibió su título de maestría y su título de doctorado, ambos en mecánica estructural del Departamento de Ciencias de Ingeniería y Mecánica Aplicada. Luego de allí también tuvo un breve paso nuevamente por nuestra casa y posteriormente en el año 89 se unió a la Universidad de Puerto Rico, particularmente al recinto universitario de Mayagüez, donde continúa hasta el día de hoy en actividad. Ha recibido un sinnúmero de premios y distinciones relacionadas a su labor como profesor y como investigador. Es revisor de artículos para 23 revistas internacionales y es miembro de 10 sociedades científicas y profesionales. Como resultado de su trabajo ha publicado más de 70 artículos en revistas técnicas internacionales arbitradas y en más de 100 congresos técnicos. Ha dirigido 72 estudiantes de maestría y doctorado y fue miembro de 115 comités de tesis. Es autor de 5 libros y varios manuales, pero aquí viene para mí la parte más importante, que ha colaborado con mucho entusiasmo y generosidad con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de esta casa, siempre que ha sido convocado para revisar tesis doctorales o de maestría, para el dictado de cursos de posgrado y seminarios. Ha recibido y fomentado fuertemente el intercambio de estudiantes de posgrado con la Universidad de Puerto Rico y ha contribuido decisivamente a la formación de investigadores que actualmente se desempeñan como docentes en nuestra casa de estudios. Ha colaborado y gestionado en forma directa o indirecta con la recepción de 16 estudiantes de posgrado
argentinos en la Universidad de Puerto Rico, mayoritariamente egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra universidad. Además de todas estas distinciones que hacen o reflejan una carrera muy exitosa que ha tenido Luis, tiene una calidad humana excelente, siempre nos apadrinó a todos los que tuvimos la suerte de estar por allá, particularmente fue mi caso, y nada, no hay alumno que haya pasado por el aula de Luis que no diga que ha sido un excelente profesor y excelente persona. Así que bueno, sin más, antes que me emocione yo antes que él, Luis Suárez. Muchas gracias por sus palabras, doctor Leonardo Coco. Y a continuación, el rector John Moreto hará entrega del diploma que acredita como doctor honoris causa de esta universidad al doctor Luis Edgardo Suárez Colche. Por su parte, la decana doctora Magalí Carro Pérez le entrega una medalla recordatoria de este momento. A continuación, invitamos a las autoridades a descender del estrado, ya que vamos a escuchar a nuestro flamante doctor honoris causa, quien nos dirá unas palabras y luego brindará la conferencia que él titulara Reflexiones aleatorias sobre la vida de estudiante en la Universidad Nacional de Córdoba y de profesor en la era digital. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este día inolvidable para mí. Obviamente mi saludo a las autoridades universitarias, pero quería empezar rápidamente porque tenemos poquito tiempo. Cuando me contactaron de la oficina de protocolo, me preguntaron ¿y cuál va a ser el título de su charla? Entonces, pues yo consulté con algunos colegas y unos me dijeron, pues habla de tus investigaciones, de quién eres. Yo dije, pues no, se me van a dormir toda la audiencia. Así que decidí, bueno, me voy a inventar algo, un poquito de mi paso por esta universidad, porque fueron años muy difíciles por razones que ya lo van a ver. Muy agradecido, pero la verdad que fueron pues algunos años de desafío. Entonces, pues vamos adelante. Pues en Estados Unidos hoy es un día muy, muy especial, más especial que Navidad. Es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving en inglés. Y entonces pues pensé, pues, qué día más apropiado para dar gracias, sobre todo a la Universidad Nacional de Córdoba, porque es quien me ha preparado académicamente. Por supuesto, al Honorable Consejo Superior de la Universidad por haberme distinguido. A mis colegas de la Facultad de Ingeniería o Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, algunos de ellos como Leonardo y otros ex estudiantes nuestros, que fueron quienes me postularon. A mis profesores acá en la universidad, algunos de ellos están acá presentes, por todo lo que aprendí de ellos. Y también a mi familia, mis padres ausentes, y a mi esposa, quien como profesora en la universidad me comprendió cuando le dedicaba más tiempo a la universidad que a ella, pero me ha perdonado. Con respecto a mis padres, quería aprovechar esto, no sé si este es el mejor momento, pero quería comunicarles esto. Mi padre, don Luciano, solo terminó su 6º grado en Salta. Mi madre se graduó en la escuela normal, pero nunca ejerció como maestro. En mi familia, pues somos los 2 primeros
que fuimos a la universidad con mi hermano Marcelo, los dos primeros que nos fuimos a hacer estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos, los dos primeros que somos profesores de la universidad. Entonces, ese salto cuántico en la educación solo se puede dar en muy pocos países, y pues el nuestro, por fortuna, es uno de ellos. Pues cuando se repartieron los dones, no sé quién los habrá repartido, Dios, la naturaleza o quien sea, pues a algunos les dio el don de la palabra, a otros, no a mí, nos dio el don de apreciar las palabras. Entonces, pues encontré acá una cita de Joan Manuel Serrat, cuando recibió un grado doctoral en la Universidad Nacional de Conahue. Él decía que era un hombre feliz, que disfruta, es feliz con su oficio, y que por eso estaba encantado del reconocimiento, pero que no podía evitar la sensación que tiene al recibir este premio. Sería el mismo premio que le dan a un niño cuando se come un helado. Pues yo también tengo que confesar de que el hecho que me reconozcan por simplemente hacer lo que me gusta hacer, pues de tener una profesión que me causa una enorme satisfacción, pues es un poco exagerado. Pero le agradezco a la Universidad de Córdoba por la exageración. Bueno, de lo poquito que quería hablar de mí, esta es una anécdota que muy poca gente lo conoce. Ni siquiera a mis padres les comenté esto. Pues, ¿cómo nació mi interés por la ingeniería? Pues yo era un niño, la verdad que no me acuerdo la edad, pero un 20 de julio en el 69. Estaba en Jujuy, donde nacimos, pues todavía la televisión no había llegado, o sí había llegado, pero teníamos 2 horas por día de programación. Pues una noche, con una radio de transistores, yo estaba escuchando cómo el hombre llegaba a la luna, y para mí eso fue fundamental, o sea, eso me cambió la vida. Mis padres querían que, por supuesto, como todo padre, que fuera médico, que estudiara medicina, pero ese acontecimiento pues me hizo cambiar y dedicarme a la ingeniería. Pues muchos años después, por esas cosas del destino, en Virginia Tech se dan las ceremonias de graduación, le dicen commencement en inglés. Entonces hay un invitado, un orador especial que se dirige a los estudiantes. Pues en esa ceremonia de graduación, el orador principal era Neil Armstrong. Y para mí fue como pues, ver a Cristóbal Colón, básicamente. Y pues ahí se cerró un ciclo, y citando una frase del Evangelio, pues todo el resto vino por añadidura. Ahora bien, ¿cómo comenzó mi estudio en Córdoba? En el año 75, en ese edificio de departamento que todavía existe, que yo creo que está tal cual así, en Rioja, esquina Mendoza. Nosotros vivíamos en el 2º piso, con otros compañeros de Jujuy. Uno de ellos estudiaba abogacía, y pues en el 76 ocurrió el golpe, y decidimos por precaución revisar toda la biblioteca de este compañero, que de ninguna manera ni socialista ni nada, era un pequeño burgués, pero pues en la Facultad de Derecho le obligaban a tomar cursos de filosofía, etcétera, y estudiaban con estos libros de El Capital de Karl Marx, La Condición Humana de Friedrich Engels, Manifiesto Comunista de ambos autores y otros. Y decidimos por precaución en la terraza del edificio hacer una quema de libros. Todos esos, y hasta El Principito lo quemamos, por si acaso tenía alguna leve crítica social. Por suerte, fue una medida muy buena, porque a los pocos meses allanaron todo el edificio, no solo el nuestro, todo el barrio. Este era el barrio Alberdi, donde antes vivían los estudiantes. Y pues no encontraron nada, porque ya todo se había ido al cielo. Nuestra quema fue voluntaria, fue por precaución, pero lamentablemente para tal vez los jóvenes, o no tan jóvenes, pero más jóvenes que yo, no conocen esto. Poco tiempo después, en el 29 de abril, hubo otra quema de libros, esa que muestra la foto, pero esa no fue ni voluntaria ni preventiva. Fueron tiempos muy difíciles. La Universidad de Córdoba quedó a cargo
de la Fuerza Aérea. Y el rector era un tal Comodoro Jorge Luis Pierrestegui. Y cuando teníamos que entrar a la Facultad de Ingeniería, en la entrada principal, allá en el campus, había un escritorio con 3 sargentos, no sé qué grado tenían, con una ametralladora sobre la mesa. Entonces, cuando entramos, primero teníamos que presentar nuestro documento, el de la universidad, que no me acuerdo si se usa todavía, donde ya no, donde se registraban las notas y todo eso. Luego nos revisaban que tendríamos el cabello cortado, que usáramos zapatos y no vulgares zapatillas, que las mujeres no usaran minifaldas, que los hombres ni barba ni bigote, eso estaba muy prohibido. Y recuerdo que algunos profesores nos abrían las puertas en el departamento de estructuras, había una puerta que da al exterior, y a riesgo de su vida abrían la puerta para los que no cumplían con esas condiciones pudieran entrar a recibir sus estudios. Pero bueno, a pesar de toda esa carrera de obstáculos y algunas de horrores, aunque ingeniería sufrió muchísimo menos que otras facultades, pero aún así pues tuvimos un impacto. Pues la universidad seguía formando sin parar a los futuros ingenieros. Y cuando yo ingresé a la universidad, sabía muy poco sobre la carrera de ingeniería mecánica electricista. Y empecé a tomar materias de ingeniería estructural. Y ahí empecé a conocer cuál sería mi futuro. Y eso se debe a los profesores que me enseñaban esas materias. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ejemplo, no sé si se preguntaron, tal vez el rector, ¿por qué me dediqué a finanzas y no a mercadeo? Un médico, pero ¿por qué pediatría y no traumatología? Pues la diferencia son los profesores que nos inspiran. Ellos son los que nos dicen, son nuestro ejemplo y queremos ser como ellos. Entonces, una pequeña anécdota al respecto. Era el año 78, se celebraba el Mundial de Fútbol en Argentina. Los Juegos de Argentina eran por las noches. Y había un juego, no recuerdo, Argentina contra alguien, y nosotros teníamos clases de estabilidad 2, estabilidad de las construcciones 2 se llamaba en esa época. Y entró un profesor a darnos las clases y pregunta con mucha ingenuidad, ¿y por qué hay tan pocos estudiantes? Solo habíamos no sé cuánto, pero solamente eran unos nerds, como se dice en inglés, unos nerdos. La mayoría de ellos hoy en día son profesores en Estados Unidos y en Europa, de los nerdos esos. Pues el profesor era el doctor Carlos Alberto Prato, quien había llegado hace pocos años con su doctorado de MIT, a sus 23 años. En la edad en que nosotros terminamos nuestro grado de ingeniero, él volvía con un doctorado. Y pues el doctor Prato es un ejemplo perfecto de que una persona puede cambiarle la vida a los estudiantes, a los profesores, a la ingeniería, a la universidad. Él, que está aquí presente, pues fue mi mentor toda mi vida y el que me inspiró a todavía seguir estudiando. Y luego de mis padres, obviamente, es a quien le agradezco profundamente todo lo que he logrado académicamente. Digo un poco en broma, un poco en serio, si no se ha escrito la historia del Departamento de Estructuras, pues si se escribe o hay que reescribirla, habría que dividirla en 2 épocas, AC y DC, antes de Carlos y después de Carlos. Entonces, saliéndome un poquito del protocolo, pero es que tengo que hacerlo, quisiera que le diéramos un aplauso al doctor Carlos Prato acá presente. Gracias. Pues finalmente me gradué de ingeniero mecánico electricista. Para mí fue pues, un gran honor recibir el premio universidad y tuve la suerte de como parte del premio universidad yo podía escoger una cátedra para enseñar y escogí computación y cálculo numérico
y además estuve pues 2 años enseñando en estática, igual que Leo. Cuando regresé con mi doctorado, pues empecé a enseñar cursos doctorales en un programa que por supuesto había comenzado el doctor Prato. Luego hubo razones económicas extremas, o sea, mi salario eran $30 por mes. Pues me obligaron a mudarme a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, y esa es uno de mis 2 amores, estoy sumamente agradecido a ellos. Y quería comentarle una pequeña anécdota. Cuando me fui para allá, invité a 4 estudiantes graduados de ingeniería, todos ellos brillantes. Son el doctor Pedro Arduino, a quien ustedes reconocieron con un doctorado honoris causa, el doctor Sergio Preigman, que es profesor pues acá en Departamento de Estructuras, el doctor Enrique Mateu. Enrique tiene un puesto en estos momentos altísimo, es el director ejecutivo para investigación y desarrollo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, en una posición en Washington, pero súper alta, es más, no me puedo ni comunicar con él ahora. Y el doctor Gustavo Pacheco, que es profesor en una universidad privada en Puerto Rico. Bueno, y eso terminó mi breve historia. Y ahora vamos a la segunda parte, que quería simplemente reflexionar sobre todos los cambios que me tocó vivir. Cuando yo era estudiante de la escuela elemental, primaria, secundaria y acá en la universidad, no hubo cambios. O sea, los profesores hacían lo de siempre y lo hacían muy bien, pues parados frente a una pizarra con sus tizas. Cuando me fui a Estados Unidos empezaron poco a poco los cambios. El primero era muy sencillo, un proyector de transparencias, que ya no existe. Los más avanzados tenían un proyector de carrusel de diapositivas y esos eran los grandes cambios. Otro gran cambio fue pasar de las pizarras de tiza a las pizarras blancas y hasta ahí llegaban los cambios. Pero empezaron a llegar los cambios. Yo me gradué y me quedé 1 año enseñando en Virginia Tech y la universidad le obligó a los estudiantes de ingeniería a comprar una IBM PC. Y pues no sabían para qué servía, pero nos obligaban a nosotros darles tareas, asignaciones, proyectos en que tengan que usar la computadora. Si servía para que ellos entendieran, aprendieran mejor, era irrelevante. O sea, los obligaron a comprar computadora, pues había que usarla. En mi carrera me dediqué a la aplicación de métodos numéricos a la ingeniería estructural y mi caballito de batalla era el Fortran. Yo era súper feliz con mi Fortran. En el año 80, o a fines de los 80, ya estaba yo en Puerto Rico, apareció MATLAB. Para mí fue un antes y después. Antes había que explicarle a los estudiantes de ingeniería, pues esto se hace así, y si ustedes hacen tal cosa, pues pasa tal cosa. Ahora con este programa, pues lo podía explicar durante la clase, podíamos hacer simulaciones. Fue un cambio enorme. Pero yo pensé, pues mira, esto va a cambiar la forma como enseñamos métodos numéricos. Esto que está ahí, ese garabato que está a la derecha, es un algoritmo que usamos muchísimo, yo lo uso todo el tiempo. Se llama FFT, Fast Fourier Transform. Y a mí me enseñaron cómo funcionaba eso. Jamás tuve necesidad de saber eso. Y a pesar de que yo lo uso y lo enseño, simplemente no me enfoco en eso. O sea, para mí no tiene sentido enseñar a los estudiantes los intríngulis detrás de cada método numérico. Lo que tienen que enseñar es para qué sirve y cuáles son los problemas que podría ocurrir al usarlo. Bueno, pues el progreso continuaba. En 1990, Microsoft sacó PowerPoint. Entonces ahora podíamos cubrir en 1 hora lo que antes nos llevaba 1 o 2 semanas. Y apareció una causa muy grave, una enfermedad entre los estudiantes. Se llamaba sobredosis de PowerPoint. Si ustedes sienten temor de que esto es PowerPoint, obviamente, pero ustedes ya tienen inmunidad de rebaño o han sido vacunados contra esto, ¿verdad?
Pues otra innovación. Este señor que está ahí se llama Sam Khan y él fue el primero que alteró la educación académica con sus plataformas para el aprendizaje en línea. Cuando apareció esto, la gente no le prestaba atención, porque decían, mira, eso es para los estudiantes de la primaria, la secundaria, para que se preparen para tomar los exámenes para ingreso a la universidad, etc. Pero fue un pionero. Y la verdad es que a mí me gustaban mucho sus clases, porque era muy buen, bueno, es muy buen profesor. Pues después aparecieron otras plataformas. Hoy la más popular tal vez es Coursera, pero hay otras como Udemy y ADX, etc. Esas plataformas hoy uno puede aprender física cuántica, cocina o reparación de automóviles o lo que sea. Y le dan un diploma, un reconocimiento que en general nadie lo reconoce. Pero bueno, están ahí. En la época de la pandemia apareció, por suerte, una plataforma que le llaman en inglés Learning Management Systems, sistema de gestión de aprendizajes. Y eso es lo que usamos hoy en día. Lo que aparece ahí es mi Moodle actualmente este semestre de los cursos que estoy dando, etcétera, etcétera. Y por supuesto no es lo único, ¿verdad? Está el Canvas, Blackboard, Google Classroom y otros. En el año 72, otro cambio. El Departamento de Defensa apoyó la creación de algo que se llamaba un software de manipulación simbólica. Y el primero se desarrolló en MIT, se llamaba Máxima. Y estos programas, para los que no lo conocen, es que me permiten automatizar todo lo que yo puedo hacer a mano. O sea, derivar, para los que conocen, ¿verdad?, un poquito de matemáticas, derivar, integrar, desarrollar series, sacar raíces de polinomio, simplificar expresiones, resolver sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo puede hacer numéricamente, eso no es ninguna novedad, ya había muchos programas que hacían eso, pero esto lo hacen analíticamente, o sea, mediante fórmulas. Luego apareció en 84 el primer software comercial. El Máxima estaba solamente limitado a gente que tenía contratos con el Departamento de Defensa. En el 86 apareció MathCAD, que es muy popular entre los estudiantes porque es más fácil de usar que los otros. Y en el 88 apareció mi programa con el que me enamoré, que se llama Matemática. Estos programas, en mi opinión, de nuevo, deberían haber causado una revolución en cómo se enseña la matemática. No estoy argumentando que no se enseñe nada de eso, simplemente es que no podemos tapar el cielo con las manos. O sea, deberíamos usarlo. Los matemáticos pues dicen de que algunos de ellos, ¿verdad?, no lo quieren adoptar porque pues argumentan que van a obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Solamente para mis colegas acá, que lo van a apreciar, lo que hay ahí a la derecha es un ejemplo pues muy dramático de este programa. Nosotros como ingenieros estructurales tenemos a veces que estudiar qué le pasa a una estructura si está sometida a una explosión. Una explosión se modela, para los que conocen matemáticas, como una exponencial decreciente. Entonces, lo que tenemos ahí, acá, es una ecuación diferencial. Ahí está lo que va a la izquierda, la excitación, o a la derecha, las condiciones iniciales, y le doy Enter y el programa me dice, mira, acá está la solución analíticamente. Esto. Y luego le doy valores numéricos y ya tengo la respuesta con 2 oraciones. Y antes esto llevaba horas de trabajar en papel y consultar una tabla de integral y etcétera, etcétera, etcétera. Otros cambios. Ustedes deben haber visto tal vez la película esta, Apolo 13. En Apolo 13 la NASA tenía un prototipo en las instalaciones de la NASA de la cápsula que tuvo los problemas. Y entonces usaban ese prototipo para ver qué podían hacer los astronautas para resolver su problema.
Ese era un gemelo, pero no era digital, era un gemelo físico. Después, en los años 2000, la NASA de nuevo creó lo que se llamaban los primeros gemelos digitales. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de esto. Acá hay un puente. A ver, ¿dónde está? Ups, me pasé. Acá. Ahí está el puente. Este es el puente físico. Está lleno de sensores. Los sensores le envían información a un modelo digital acá, en algún programa. La computadora procesa los datos que le envió el modelo físico y puede predecir si hay algún problema serio estructural y si el operador tiene que cerrar el puente. Pues eso es un ejemplo de un gemelo digital. También hay otro que nosotros usamos mucho, es Google Maps, ¿verdad? O sea, el gemelo digital es el Google Maps y el gemelo físico, pues, es las calles, etcétera, por las que circulamos. Y siguen llegando los cambios. En el año 2005 apareció YouTube, ¿verdad? Un programa para cargar, mirar, compartir videos. Ahora pues es propiedad de Google y tiene 2.700 millones de usuarios cada mes. Este programa es predilecto por los estudiantes de la generación Z, que van más o menos de entre 15 a 28 años, algo así. Yo lo uso mucho porque el video puede ayudar a comprender a los estudiantes algunos fenómenos físicos que es muy difícil de explicarlos en el salón de clase. Pero nuestros estudiantes prefieren los videos de YouTube a los libros y hasta a las clases presenciales. Yo tengo estudiantes que en varias ocasiones me dicen, mire, profesor, no voy a poder venir a su próxima clase de pasado mañana. Yo le digo, bueno, pídele las notas a alguien, a algún compañero. Y ellos me dicen, no, yo las veo en YouTube, encuentro lo que usted va a dar. Y entonces, pues de esa manera hieren mi ego, pero bueno, si consiguen lo que yo voy a dar, pues está bien. Ese soy yo también, pues ya que no me quieren ver en clase, pues me pueden ver en YouTube. YouTube tiene un problema, y son dos problemas. Uno, que es adictivo y distractivo. Yo creo que a todos les debe haber pasado que están buscando algo, ¿verdad? Y entonces uno entra y dice, mira, Milo J sacó un nuevo video, déjame verlo. Y entonces, pues después de Milo J aparece Bad Bunny, etcétera, y uno pues se pierde una hora en lugar de concentrarse en lo que estaba haciendo. Ese es un problema, pero hay otro más grave. Y es que muchas veces los contenidos son incorrectos, y yo lo he visto una y otra vez. O sea, simplemente alguien pues graba ahí y a veces empieza diciendo, pues comienza bien y luego termina diciendo tonterías. Estoy hablando desde un punto de vista técnico. Pues la solución sería que los profesores pues recomendáramos los videos, por los cuales tendríamos que verlo antes para ver si están correctos o no. Otro cambio que ya nosotros lo estamos usando en Puerto Rico es la realidad virtual. Pues la realidad virtual es, la persona se sumerge totalmente en un entorno que puede ser real o imaginario, pero es totalmente digital y está generado por una computadora y a veces complementado por cámaras. ¿Cuándo comenzó esto, la realidad virtual? Pues es difícil, uno podría decir, pues los simuladores de vuelo que usaban antes, bueno, todavía, los pilotos, pues es realidad virtual. Los videojuegos podría ser una realidad virtual. Pero lo que se acepta hoy en día es que la realidad virtual involucra un visor inalámbrico. Y en el 2010, un joven, un adolescente de 18 años, creó el primer visor que se llamaba Oculus Rift, sin cables. 4 años después, Facebook le compró la empresa, se llamaba Oculus VR, por solamente $2.000 millones. Y a partir de entonces, pues con toda la tecnología que tiene por detrás Facebook, esta realidad virtual aumentó, se consolidó, y se dice que en el 2019 es que realmente oficialmente comienza, cuando Facebook sacó su Oculus Quest. Esto
yo creo que tiene alguna utilidad, como, bueno, tal vez mucha utilidad, como sustituto o complemento de los laboratorios físicos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene menor mantenimiento, menor requisito de infraestructura, costos reducidos, además de la menor responsabilidad legal, que a un estudiante le puede pasar algo haciendo un laboratorio. Otro uso importante es para visitas técnicas. Yo no digo que se reemplacen, yo creo que las visitas técnicas presenciales son muy buenas, pero hay veces en que, pues, por alguna u otra razón, el lugar está muy alejado o hay problemas de seguridad, etcétera, etcétera, y entonces se podría hacer la visita a obra con la realidad virtual. Entonces el estudiante con esas gafas pues puede ver cómo se hincan pilotes, qué problemas puede haber en la construcción, etcétera, etcétera, pero desde un ambiente seguro en el salón de clase. Y en el 2020 comenzó el gran pandemonium con la pandemia del COVID. Además que hubo una terrible pérdida de vidas humanas. The Economist, la revista, dice que en Latinoamérica y el Caribe murieron 2,5 millones de personas. Pero hay otra víctima, la educación, en especial la preuniversitaria, que entró en un estado de coma y algunos dicen que todavía no se recuperó. Pues todos nosotros los que enseñamos de la nada tuvimos que convertirnos en expertos en educación en línea, pero no teníamos alternativa. O era eso, o cerramos las universidades hasta que desaparezca la pandemia. Pues la educación en línea tiene sus ventajas, ¿no? Un maestro puede llegar a miles de estudiantes en un curso en línea y no importa dónde están. Si las clases quedan grabadas, los estudiantes pueden tener acceso a ellos a toda hora, pueden revisar lo que necesitan, los días y horas que les convenga. También permiten acceso a la educación a lo que se conoce como estudiantes no tradicionales, o sea, personas mayores que por alguna razón pospusieron su ingreso o que trabajan a tiempo completo o tienen personas a su cargo, etc. También las universidades, siempre, sobre todo las públicas, siempre cortas de dinero, pues tienen menor dinero, tienen menor necesidad de hacer gastos en docentes, que no me gusta, personal de apoyo, en reducción de gastos asociados a los espacios físicos, o sea, mantenimiento, costo de electricidad, gas, agua, calefacción, aire acondicionado. Pues cuando las universidades públicas le siguen cortando el presupuesto, pues es lógico que esta sea una alternativa aceptable. Por ejemplo, ese soy yo durante meses enseñando frente a un auditorio vacío con una cámara y detrás de la cámara que no se ve 4 pizarras movibles. Pero en mi humilde opinión, yo creo que son más las desventajas que las ventajas. Primero, el aprendizaje se refuerza no solo con asistir a la clase, sino con la interacción directa de los compañeros en las aulas, en las cafeterías, en los laboratorios, en actividades extracurriculares, los clubes, las conferencias, las competencias estudiantiles, etc. Lo que se llama el aprender haciendo, pues permite adquirir destrezas a través de experiencia directa y la participación activa en vez de métodos pasivos. Alguien decía, mira, ¿uno puede aprender a conducir un vehículo en línea? Bueno, pues tenemos un video y el video le dice, mira, hay que apretar, este es el freno, este es el embrague, hay que soltarlo con cuidado, etcétera, etcétera. Pero eso no funciona así. Hay ciertas cosas que se pueden hacer en línea, pues, y otras que no, y hay que aceptarlo. Miren esto. Esto es mi pantalla durante la pandemia. Como educador, muchos de ustedes son educadores, yo creo que nosotros miramos a los ojos de los estudiantes y sabemos, no han entendido, si han entendido, tengo que explicarlo de nuevo, etc. Pero ¿y acá qué puedo hacer yo? Decirle, señor B, ¿puede encender su cámara y acercar los ojos a la cámara para que vea si está entendiendo o no? Ridículo. Pero bueno, en la época de la pandemia pues había que hacerlo, no había otra alternativa. Pero una vez que pasó, pues hay que pensarlo.
El crecimiento descontrolado de la educación en línea está afectando a algunos grupos de estudiantes críticos, algunos de bajos recursos que son menos competentes académicamente. Y estos son los que necesitarían más de un profesor en el salón de clases, de un buen profesor. Otra preocupación es la gran expansión de la educación en línea en universidades que no son selectivas, o sea que todo el que quiere ingresar, entre comillas, ingresa, si solamente hay que pagar. Universidades con fines de lucro y con reputación incierta. Y muchos de los estudiantes de estas universidades provienen de familias de bajos recursos y tienen deficiencia en su formación preuniversitaria. Y pues estos son los que más necesitarían de la educación presencial. Y ahora, y con esto termina esta parte, llegamos al principal problema que yo veo de la educación en línea, y es la deshonestidad académica. Nosotros pues nos quejamos siempre, yo creo que ustedes también lo deben hacer, de que tenemos algunos estudiantes que son deshonestos académicamente. Pues sepan ustedes que también los profesores lo fueron. Yo tenía colegas que durante todos los meses que tuvimos que dar clases en línea, simplemente ponían una presentación en PowerPoint asincrónica, que muchas veces ni siquiera ellos eran los autores, y bueno, que los estudiantes cuando puedan entren, lean, etc. Y eso era la educación en línea. Pero, en mi opinión, este es el talón de Aquiles de la educación en línea, la deshonestidad académica. Pero el problema es tan grave que este no es el foro para discutirlo. Podríamos hacer un congreso sobre eso. Pero hay un dicho que dice, pues, en cada desgracia hay una oportunidad. En 2005 apareció una empresa que se llamaba Chegg, que lo que hacía era alquilar libros en PDF a los estudiantes. Después lo expandieron y entonces tenían tutores por demanda, tutores en línea, ¿verdad?, que le brindaban a los estudiantes de secundaria y universitarios una forma de ayudarlos pues, con el material que les enseñaban en las clases. Pero los objetivos loables se convirtieron en una herramienta para hacer trampas. Esto que está acá a la derecha es la portada de la revista de negocios Forbes, muy prestigiosa. Y en ese número, Forbes llamó a Chegg el super propagador del plagio. Pues Chegg está ahora pasando por problemas, no solo por su papel en el fraude académico, sino porque con las nuevas plataformas basadas en inteligencia artificial, pues ya no es tan popular. Pero déjeme darle acá un pequeño ejemplo. Chegg no era o no es perfecto. Eso que está a la derecha es algo que, una asignación, una tarea que yo le di a los estudiantes en la pandemia sobre estática, había que calcular reacciones. Y pues eso es lo que hizo Chegg, pero estaba mal. Se equivocó la persona, el experto que lo hizo. Y así yo tenía varios ejemplos y los subí a mi Facebook y Chegg me suspendió. O sea, yo pagaba por la suscripción a Chegg y pues por simplemente denunciar, ni siquiera era una denuncia, por alertar de que algunos de los problemas que resolvía estaban mal, pues la solución fue suspenderme a mí y callarme. Pues después me reinstalaron, pero eso pasó. Pues ahora sí que comenzó el verdadero caos. En el año 2022 hay una canción de Serrat, yo la cambié un poquito, dice, disculpe el Señor, se nos llenó de cambios el obrador y no paran de llegar desde la retaguardia por tierra y por mar, siguen llegando los cambios. ChatGPT, para los pocos que aún no saben qué es, pues es un chatbot, ¿verdad? Chatbot es una mezcla de dos palabras en inglés. Chat es conversar, ¿verdad? Y bot es un programa autónomo de Internet con el cual el usuario puede interactuar en forma conversacional. Le llaman a ChatGPT un chatbot de inteligencia artificial generativa. Generativa simplemente significa que puede crear contenido original usando, o puede crear textos, imágenes, música, audio, video, etcétera, a partir de entrenar al programa.
El programa ChatGPT causó una enorme consternación generalizada en Estados Unidos, no sé si acá, no tengo la experiencia, por la amenaza a la integridad académica. De hecho, yo lo usé, hice una prueba una vez, hace un par de semanas, le dije a ChatGPT, ¿me puedes escribir un agradecimiento para un doctorado honoris causa? Y me lo escribió, estaba muy bien, elegante, pero no decía nada, o sea, era todo algo genérico. Bueno, resulta que este programa, por suerte para nosotros los ingenieros, es una amenaza más para otras disciplinas que se basan en escribir ensayos. Los estudiantes lo usan para algo que es válido, por ejemplo, redactar un esquema, refinar las ideas, pulir el texto, etc. Pero también lo hacen para escribir todo el ensayo completo. Pero a los 6 meses que apareció ChatGPT, apareció la vacuna. Se llama Turnitin. Esta era una compañía que ya era un líder en detectar plagio. Pero a los 6 meses, como le decía, de aparecer ChatGPT, la ampliaron para ahora detectar plagio para saber si un texto había sido generado por inteligencia artificial o no. Pues sí funciona. El problema tiene 2 problemas. Uno, el costo. Las universidades de California State University, que no sé, son un grupo de N universidades, pagan más de $1 millón por año para usar este programa. Este es un ejemplo de lo que está a la derecha de lo que entrega ChatGPT, ¿verdad? Pues ahí no voy a entrar en esos detalles. Lo que está en color rosa, pues significa que podría haber sido sacado o generado con inteligencia artificial, etc. Pero tiene un problema que mucha gente no lo sabe. Por contrato, todo lo que uno entra a Turnitin es en cierta forma propiedad de ellos. O sea, la empresa tiene una licencia perpetua y libre de regalías sobre todo lo que uno le pide que revise. Y mucha gente le pide que revise las tesis. Entonces ahora las tesis no son propiedad de ellos, pero sí son. O sea, ellos lo tienen en su base de datos. Pues los profesores se dividen en 3 bandos, ya le voy a decir cuál soy yo respecto a la inteligencia artificial. Están los desesperados, que le destruyeron el aprendizaje auténtico, están preocupados porque ahora tienen que descartar todas las tareas, las evaluaciones que tenían, etcétera, por tantos años, porque son muy fáciles de copiar. Están los optimistas, los que se enfocan en cómo mejorar la tecnología y piensan que hay maneras, al menos a corto plazo, de minimizar el abuso y mantener de alguna manera la integridad académica. Y están los agnósticos, ese soy yo, que hasta ahora ignoran la existencia de la inteligencia artificial, aunque nos da curiosidad y quisiéramos probarla. Pues esta encuesta la hizo una revista muy prestigiosa, se llama The Chronicle of Higher Education. Encontró que el 47% de los profesores de Estados Unidos no habían utilizado la inteligencia artificial por su efecto negativo en el clima del planeta. Mire, activar la inteligencia artificial consume una cantidad asombrosa de energía y de agua. El año pasado, los centros estos de datos relacionados a la inteligencia artificial consumieron 200 teravatios hora. Teravatio es 10 a la 12, tera digo. El dato más reciente que yo encontré, que no es tan reciente, en el año 2020, todo el consumo completo de energía eléctrica en Argentina fue de 130 teravatios hora, casi la mitad de lo que consumen estos centros de datos. Y tienen otros problemas que no voy a entrar en ellos, pero que yo los he experimentado. Una son las alucinaciones. Cuando yo quería presentar esto, entré a ChatGPT y le dije, mira, dime en qué año Neil Armstrong dio el discurso de graduación en Virginia Tech. Y ChatGPT con toda seguridad me dice, nunca dio ningún discurso de graduación en Virginia Tech. Yo digo, pero si es que yo estaba ahí, o sea, ¿cómo va a decir que nunca?
Otro problema, y esto es para los expertos en el tema, son las cajas negras. O sea, los que desarrollaron este programa, pues hasta tenían control de lo que la inteligencia artificial hacía hasta cierto momento. Ahora es una caja negra y no saben pues exactamente qué hace. El apocalipsis laboral. Según el Fondo Monetario Internacional, dice que la inteligencia artificial podría afectar el 40% de los empleos a nivel mundial y en las economías avanzadas hasta el 60%. Y por último, la apropiación de derechos de autor. Como hay que entrenarlo, pues se usa todo lo que se encuentra en la internet, los periódicos, etcétera, y simplemente pues se apropian de ellos. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues mire, primero reconocer que los docentes sabemos que el verdadero aprendizaje ocurre en entornos que están alejados de la eficiencia y la facilidad que estas empresas prometen. El verdadero aprendizaje ocurre cuando hay fricción. La incomodidad que experimenta cuando no entendemos algo, cuando nos sentimos frustrados de hacer algo más de 10 veces y no funciona o no entendemos, hasta que finalmente en el 11º intento pues lo comprendemos. Nosotros, los que nos formamos académicamente antes de la inteligencia artificial, pues deberíamos ser los capaces de liderarla. Se dice que la utilicemos como sirvientes, porque ya poseemos la amplitud y capacidad crítica para evaluar sus resultados. Pero no es así con los estudiantes que recién comienzan. No tienen hábitos previos y sin capacidades mentales que toman tiempo en desarrollarse, pues existe el peligro de que la inteligencia artificial se convierta en el amo en lugar del sirviente de los estudiantes. Algunos logros, o sea, no todo es negativo. Quiero enfocarme por una cuestión de tiempo en el segundo. La Universidad de Harvard, una profesora, junto con otra empresa de software, ha creado un programa que les permite a los estudiantes en un salón de clase, tiene una pantalla de 180 grados, es para enseñar francés. Entonces, esa es una imagen de la pantalla, pues obviamente eso es plana, la otra es de 180 grados. Entonces, el nene que está ahí, de 11 años, se llama Ai Li. Y los estudiantes hablan con él en francés. Si de lo que sea, le preguntan pues cómo está el clima en París, cómo están tus padres, etcétera, en francés. Si el francés no está bien, el Li los corrige y pues les enseña cómo se debe decir cómo están tus padres. Y a medida que los estudiantes avanzan en el curso, pues les ayuda con las escrituras en francés, les ayuda a identificar errores, etcétera. A mí me parece eso genial para enseñar francés o para enseñar idiomas al menos. Abusos. Hay una pequeña universidad en el estado de New York, en la ciudad de Buffalo, se llama Deweyville. Pues resulta que en el año pasado, en la ceremonia de graduación, se le ocurrió invitar a un robot para que diera el discurso. Este robot, pues los discursos de graduación, mejor dicho, suelen estimular y aconsejar a los estudiantes pues cómo perseguir sus sueños, todos los problemas que pueden tener, cómo aprender de los fracasos. Y la universidad tenía grandes esperanzas de que Sofía se llamaba el robot, pues hablara de que el futuro de la educación superior estaría pues basado en la inteligencia artificial. Pues ahí está el robot. Lo ubican, ¿verdad? Sofía. Pero resulta que Sofía no se sentía orgullosa de sus logros y en realidad no le entusiasmaba para nada de dirigirse a los graduandos. En realidad no sentía nada, pues, porque era un robot. Entonces, pues, incapaz de compartir anécdotas personales sobre cómo superar las adversidades, etcétera, pues lo que hizo fue ofreció una recopilación de frases extraídas de la internet de otros oradores. Miren, acá un resumen del discurso. Dice:
mientras ustedes se embarcan en este nuevo capítulo en sus vidas, estoy traduciendo, ¿verdad? Les ofrezco los siguientes consejos inspiracionales que son comunes a todas las ceremonias de graduación. Abracen el aprendizaje de por vida, sean adaptables, persiguen sus pasiones, asuman riesgos, fomenten conexiones que significan algo, hagan un impacto positivo y crean en ustedes mismos. Esas son frases hechas, huecas, sin contenido. No significan nada, es simplemente una recopilación de cosas que encontró en la internet. El fracaso total. Pues, de todas maneras, el futuro ha llegado, nos guste o no. Hay una frase de un educador, John Dewey, dice: no podemos enseñarle a los estudiantes hoy en la misma manera que aprendimos ayer para prepararlos a los estudiantes para el mañana. O sea, todas estas cosas están. Muchos de nosotros tenemos esta opinión. Decimos, mira, yo aprendí así. Mira qué exitoso soy, por lo tanto, pues los demás tendrán que aprender como yo aprendí. Bueno, está bien, pero recuerden de que había un conferenciante. Yo asistí a su conferencia. Se llamaba ¿Cómo los estudiantes aprenden? ¿Cómo los profesores enseñan? ¿Y cuál fue el error en ese proceso? Es simplemente pues que los profesores tienen ciertas ya cualidades que los estudiantes no, o sea, poder de atracción, etcétera, etcétera, que no todos los estudiantes lo tienen ni lo necesitan para sus profesiones. Bueno, pues de todas maneras, la tecnología ha llegado, ya no son conceptos futuristas y están reconfigurando la educación y el panorama laboral. Pues, ¿qué podemos hacer? Miren, en Estados Unidos, y yo creo que eso en todo el mundo, las universidades eran los líderes en los avances tecnológicos y científicos. Hoy día eso se ha perdido. Ahora son las empresas privadas, las grandes empresas privadas, los líderes en eso. Hay universidades, las del Estado pasan por estrechez económica, pero aún así las universidades de élite, las que se llaman Ivy League, les resulta imposible competir con estas empresas como Google y Meta y Amazon, etcétera, porque le ofrecen a los profesores un salario 3 veces mayor que el que las universidades le pueden ofrecer. Pero, y acá está el problema, uno de los problemas. Esto es un dato del Banco Mundial. Dice que la situación en América Latina y el Caribe es muy complicada, porque durante décadas nuestros países han perdido, se han atrasado debido a los retrasos en aprender a aprender y en descubrir cómo aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas. Fíjense, es un poquito difícil de leer, pero déjenme indicarles que acá estamos nosotros. Estos son los graduandos en lo que en inglés llaman STEM, son ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Pues estamos debajo del África subsahariana, o sea, de los países pobres del África. Pues resulta que este mismo informe dice que las universidades deberían contribuir, para contribuir al desarrollo económico, deberían cumplir 3 funciones. Una, desarrollar las habilidades avanzadas en la población a través de la educación. No hay nada nuevo en eso. Generar nuevos conocimientos a través de la investigación y promocionar bienes públicos de conocimiento con respecto a la innovación y la tecnología para la sociedad y la economía. Y ellos argumentan de que las universidades no están cumpliendo con eso. La pregunta es, ¿son las universidades responsables del bajo rendimiento económico de la región? Pues yo creo que algo de culpa tenemos. Muchas veces tenemos una actitud, la actitud preponderante de inercia, de comodidad o de complacencia. Pero no es lo único. Yo creo que el principal problema son, y debo decirlo así, los gobiernos, la actitud de los gobiernos. Porque a la hora de definir las prioridades presupuestarias, los gobiernos consideran que las universidades son un gasto, no una inversión.
la enseñanza y la investigación son actividades que tienen muy poca rentabilidad, en la opinión de ellos. Y miren este otro gráfico. Esto es lo que gastan distintas regiones en investigación y desarrollo como un % del Producto Interno Bruto. Y no es sorpresa, de nuevo, estamos acá, ahí abajito. Los últimos, a ver cuánto dice acá. 0,62%. Y eso es principalmente responsabilidad de los gobiernos. O sea, nosotros podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, si me preguntan cuál es la solución, yo les digo, mira, este es un problema demasiado difícil para mí. Pero se han propuesto algunas cosas. Una es implementar mejora en los sistemas internos de organización de las universidades. En Puerto Rico los gobiernos nos dicen que ustedes tienen que cortar la grasa. Esa es la frase que usan. El problema es que ya hemos cortado todo. Ahora estamos cortando el músculo y los huesos. Otra, que cada universidad ejerza autonomía en la contratación de profesorado para que se adecue a sus planes y que ese profesorado rinda cuenta a base de su desempeño. Pues eso es algo que lo podemos hacer, sobre todo en la última parte, que el profesorado rinda cuenta a base de su desempeño. Y la tercera, que es controversial, dice mejorar el sistema de financiación implementando matrículas contingentes a los ingresos, protegiendo el acceso de los estudiantes de menores recursos. Colombia lo hace. La Universidad de Colombia, las públicas, pues son financiadas por el Estado, pero no es suficiente. Entonces ellos les cobran la matrícula y la matrícula es a base de los ingresos de la familia. Si nosotros intentáramos hacer eso en Puerto Rico, yo creo que, no sé, no hay una revolución. Y además está el problema de que es fácil hacer trampa. O sea, que el que gana más pague más, pues es difícil. Pues una más. Dice fomentar las relaciones con los exalumnos para que sean socios de por vida y que aporten económicamente al sostenimiento de su alma mater. La universidad les dio mucho, pero una vez que se gradúan no aportan nada. Y eso a mí me causa mucha tristeza porque en Estados Unidos no es así. Nosotros no le podemos pedir a nuestros egresados que aporten lo mismo que los ricos de Estados Unidos, pero un poquito, que contribuyan un poco al sostenimiento de la universidad. Pues este es un enfoque más idealista, ya estamos terminando. Es adoptar un enfoque holístico en la educación. Muchas facultades lo hacen, tal vez ingeniería no tanto. Integrar las competencias para que la educación, para que los educandos no solo sean buenos profesionales, sino también mejores ciudadanos. Estos nuevos ciudadanos deberían, una vez que se gradúan, ser conscientes de la importancia que tienen las universidades en el bienestar del país, ya sea como simples votantes o como futuros gobernantes, pero que sean conscientes de la importancia. Y hay de nuevo, citando a John Dewey, dijo que la democracia debe renacer con cada generación y la educación debe ser su partera. Pues entonces los invito a que seamos parteros para ver si podemos hacer renacer la democracia en cada generación. Finalmente, si nada de esto funciona, que es posible, pues una vez el gran escritor favorito mío, el poeta del sur, Mario Benedetti, decía en una poesía: todo mejorará, no caben dudas. Alguien nos salvará del desamparo. Y si nadie nos salva, pues entonces habrá que hacerlo con nuestras propias ganas. Y nada más. Con eso pues quiero agradecerle a la Universidad Nacional de Córdoba por su generosidad y que siga alumbrando el camino de miles y miles de estudiantes. Muchas gracias.
doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Luis Edgardo Suárez Colche, le agradecemos su presencia, sus palabras, su conferencia, y justamente le pedimos ahora que presencie un video, porque hay gente que se ha complotado para darle una sorpresa de agradecimiento. De parte del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez. Queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones por este merecido reconocimiento académico. Nos llena de orgullo que su dedicación y compromiso trascienden nuestros salones y llegan tan lejos. Gracias por su ejemplo, por su apoyo y por su compromiso. Y por inspirarnos a alcanzar la excelencia. Ese honor no solamente refleja su trayectoria profesional, sino también el respeto y cariño de toda la comunidad universitaria. Muy merecido el reconocimiento, Luis. Me siento bien orgulloso de que estés aquí en nuestro departamento, que seas parte de nuestra facultad. Tus logros nos llenan de orgullo y entusiasmo. A nombre de la comunidad universitaria del Recinto Universitario de Mayagüez y como rector de esta importante institución, deseo felicitar al doctor Luis Suárez, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, por el grado honoris causa que se le ha otorgado. Esto es un orgullo tanto para él, pero principalmente nos orgullece muchísimo el que sea nuestro profesor, y queremos decirle que lo felicitamos de todo corazón y que muy dignamente también con este grado nos representa a todos los colegiales. Bien, solo nos queda agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta ceremonia y con los acordes del himno universitario Gaudeamus Igitur damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias.